capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Titulo el sermón con una pregunta: ¿puedes gozarte en medio del padecimiento? Ese es el título del sermón. Una pregunta: ¿puedes gozarte en medio del padecimiento? Entre los años 1966 y 1969 se habla de un cristiano de la China continental llamado Misong Mioa, y fue capturado por agentes comunistas, a quien luego de su captura le gritaban, luego de maltratarlo, golpearlo, que abandonara su fe, que la única forma de él ser libre otra vez de la cárcel era abandonando su fe. Misong le respondió: Jesús es el Salvador de mi vida, no puedo obedecer otra voz sino la de Él. Y de esta manera dejando en claro que no iba a abandonar la fe del Señor. La historia relata que muchos fueron sus padecimientos, incluso empezando por el hecho de que su esposa lo abandonó. Fue culpado de traición por predicar el Evangelio. Fue arrestado por 15 años, muchas veces golpeado, muchas veces torturado por causa de la fe en Cristo. Estamos hablando del siglo XX. Pero aún con todo ese padecimiento, este hombre se gozaba en Dios mientras se aferraba a un hermosísimo salmo, que era el Salmo 73. Y se dice que constantemente él citaba el verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Constantemente lo oraba, constantemente lo citaba, constantemente lo cantaba. Constantemente, al meditar en ese salmo, él registra que esto le daba fuerzas para gozarse en Dios, e incluso llegó a componer himnos en esos trágicos momentos en donde hasta predicaba el Evangelio, la razón por la cual una y otra vez le castigaba. Y fue tal el testimonio de gozo y paz que demostró en medio de aquellos padecimientos que esas cárceles tenían un médico particular donde pues procuraban atender a estas personas. Los castigaban, los torturaban, y un médico los atendía como para que estuvieran bien ante la sociedad. Pero pasó que uno de esos médicos en cierta ocasión se arrodilló ante él y le dijo: Misong, tu Dios es una realidad para mí. Yo quiero creer en el Dios que tú crees, porque no hay otra manera de ser sostenido de la manera que ha sido sostenido, sino creyendo en ese Dios. Hermanos, el tema del padecimiento no es extraño para la primera carta de Pedro. En todos, es una carta que estuvimos leyendo, o ya pasamos por ahí en la lectura de nuestras reuniones de oración. Incluso llevamos por la primera de Juan y la estamos terminando, y pasamos por ahí y nos dimos cuenta que el tema del padecimiento no es extraño para esta primera carta. En todos sus capítulos se habla del padecimiento de los creyentes. Hay que recordar que la iglesia, los destinatarios de la primera carta, pues precisamente estaban padeciendo por causa de Cristo. Habían sido echados de sus lugares, de sus tierras, de sus viviendas, y literalmente estaban caminando
como extranjeros y peregrinos. Extranjeros porque donde llegaban no era el sitio de ellos, y a donde llegaban no se iban a quedar. Entonces, no solamente a donde llegaban no era su lugar de vivienda, sino que ahí iban de paso. Y en este capítulo 4, el apóstol hace un llamado a el creyente a comportarse correctamente como cristianos en medio de la iglesia y en medio de las aflicciones que el mundo le está causando a la iglesia. Textos como estos confirman una vez más que la vida cristiana no se puede mezclar con la comodidad de este mundo, porque de una u otra forma va en esta vida a haber sufrimiento. En esta vida, hermano, va a haber padecimiento por parte del mundo, o por el solo hecho de vivir en esta era, en este tiempo, en este mundo. Ya eso implica padecimiento para el creyente, por todo lo que va surgiendo alrededor de él. Y no es que el creyente tenga que buscar padecimientos o aflicciones para estar seguro de que sí soy un verdadero creyente. Decía la otra vez un predicador, cuando estaba en la línea del pentecostalismo, él decía: hermano, si usted en este momento no está pasando por aflicción, revísese porque de seguro está en pecado. Solo los que están en pecados están bien. No es que uno quiera buscar como que, nada malo me está pasando, necesito buscar un padecimiento, voy a ir a meterme a un lugar a predicar y que me golpeen para así decir, estoy bien. No se trata de eso. Se trata de que si es una realidad de que aquel que quiera exaltar, aquel que desee, que anhele exaltar a Dios, buscando cada día formar en la imagen de Cristo, esa persona en este mundo llevará ¿a qué? Sufrirá ¿qué? Padecimientos. Ahora es contradictorio el hecho de que yo haga la pregunta: ¿puedes gozarte en medio del padecimiento? Porque la palabra padecimiento implica ¿qué? Padecer, sufrir. ¿Cómo gozarme cuando lo que estoy pasando me debe llevar a padecer? Pero es lo que encontramos en el texto. Por ello, la verdad central a resaltar es la siguiente: gocémonos en nuestros padecimientos como cristianos, pues Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Gocémonos en nuestros padecimientos como cristianos, pues Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Esa es la verdad central que estaremos resaltando durante todo el sermón, el cual está dividido en dos puntos en particular. Y vamos a ver el primer punto de nuestro sermón, basado en los versículos 12 y 13, titulado de esta manera: un llamado al gozo en medio del padecimiento. Un llamado al gozo en medio del padecimiento. Leamos otra vez los versículos 12 y 13. Dice: amados, ¿qué dice? No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Ahora, note cómo el apóstol nos lleva a tener en cuenta dos cosas para entender este llamado al gozo en medio del padecimiento. Lo primero es que el padecimiento no debe ser una sorpresa para el cristiano. Es lo que está diciendo ahí. No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Afortunadamente, este llamado al gozo, hermanos, no tiene su fuente en la resistencia humana del apóstol Pedro. Pedro lo está diciendo: no se sorprendan del fuego que os ha sobrevenido, aprendan a mí, que yo soy resistente, aguantador. Recuerden que una de las frases del siglo XXI es resiliencia. ¿Sí? ¿Qué es resiliencia? La capacidad
de salir adelante en medio de las dificultades. Es más, yo tengo titulado acá, no, mentira, resiliencia. Esa es la frase de moda. Hay que ser resiliente. No, esto no se trata, esto no es un llamado a soportar, a sacar fuerza, debilidad. Esto que el apóstol Pablo está haciendo, llamándonos al gozo, proviene de la inspiración divina. Es por esto que este mismo llamado al gozo en medio de la aflicción, del padecimiento, lo vemos en muchas partes de la Escritura. Pedro no es el único pobrecito que le tocó aprender a gozarse en medio de la prueba o en medio del padecimiento. Por toda la Escritura, desde los Salmos, nos encontramos con este llamado. Ahora, al conocer la historia de la iglesia, desde que Cristo ascendió, sabemos que las aflicciones, los padecimientos, son aquella porción que tiene el pueblo de Dios en común en el transcurrir de todos los tiempos. Si algo tiene la iglesia en común todo el tiempo de su peregrinaje, es ¿qué cosa? Padecimientos. Padecimientos. Incluso el comentarista bíblico Henry Mahan dice lo siguiente: Dios tiene solamente un hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento, porque aún Cristo nuestro Señor sufrió odio, oprobio y contradicción. Dios tiene solo un hijo sin pecado, Cristo, pero todos, incluyendo Cristo, sufrieron, padecieron. Por otro lado, las pruebas en la vida del creyente no son por azar, ni son exclusivas de pecados escondidos, porque está el otro extremo, ¿no? Que si alguien está padeciendo por causa de Cristo, si alguien no está siendo como el centro de atención por su cristianismo, es porque algo está haciendo mal. Porque yo he escuchado a predicadores decir, es que si usted como cristiano no alumbra, no llama la atención, la gente no sienta, es porque usted debe estar haciendo las cosas mal. Debe ser que usted es un religioso, un fanático, debe ser que usted está quién sabe haciendo qué, porque si usted fuera un verdadero creyente, la gente alrededor le agradaría estar con usted. Bueno, eso no fue lo que Cristo dijo. Al contrario, Cristo dijo que por seguirlo a Él, el ser humano nos aborrecería. Y es cierto, no significa que entonces todo el mundo tiene que odiarlo por saber que usted es creyente. Pero es que hay una realidad: cuando uno se comporta correctamente como cristiano y brinda un mensaje correcto, las personas se sienten incómodas. Si usted es un cristiano y a usted le dicen, bueno, hey, evangélico, ¿y tú qué? Todo es pecado. No, chévere, si quiere podemos ir a tomar, si quiere podemos hasta fumar, si quiere podemos hacer esto, y podemos hacer cualquier cosa, de todo, menos predicar el evangelio. El evangelio es solamente para mí. ¿Sabe qué dice la gente? Usted sí es chévere, usted sí es de los... a mí sí me gusta esa gente así. Pero si usted dice... no, a mí nadie me obliga, yo lo hago por el Señor, y es que yo necesito buscar a Cristo, amigo, porque es que mira, la condición que tú estás sin Cristo, ¿sabes qué te va a pasar? Que si te mueres te vas para el infierno. ¿Sabes qué pasa por no estar en Cristo? Que Dios no escucha ninguna oración tuya, que la ira de Dios está sobre tu vida, y la gente ante ese mensaje, ¿qué hace? No, ya muy fanático, ya muy religioso, ya muy extremista. No, yo ya no quiero. Entonces, el creyente que quiere realmente agradar al Señor, que realmente muestra un mensaje bíblico, tal como la Escritura, no es todo amor, tampoco todo condenación, sino centrado en la Escritura, va a incomodar. Por eso las pruebas son parte del designio de Dios para nuestra vida. Ellas llegan según la voluntad de Dios para nosotros, como dice Pedro. Así que cuando el apóstol dice a sus lectores, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Lo que está indicándoles es que las pruebas no deben ser vistas como extrañas o inusuales para el verdadero cristiano. Más bien deben ser vistas como aquello que tienen en común todos los que quieren vivir un verdadero cristianismo en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos en común todos los creyentes. Por eso al mundo le agrada el cristiano que se quede calladito, que no le hable nada. Ya.
Que es más bien que se adhiera a nuestros gustos, a nuestras cosas, pero que se quede calladito. Pero junto a eso debemos entender que las pruebas, por eso, son el medio que Dios ha establecido para permear su santa iglesia y quitar las incertidumbres que el enemigo de nuestras almas en ocasiones logra sembrar en nuestras mentes. Por tanto, las aflicciones o persecuciones o padecimientos por parte de este mundo, ¿qué prueban? Uno, prueban si nuestra fe es falsa o verdadera. Y si es verdadera, nuestra fe se va a volver cada vez más preciosa. Eso hace las pruebas del mundo. Por eso Dios las permite, porque prueban si su fe es falsa o verdadera. Las pruebas o los padecimientos por parte de este mundo prueban si nuestro amor a Cristo es falso o verdadero. La gente muy fácilmente dice que ama a Diosito lindo, pero no está presto a querer tener una vida que honre, que glorifique y que se ponga en contra de los asuntos de este mundo. Si el amor de ese creyente es verdadero, entonces ese amor crecerá y no será ahogado por las aflicciones de esta vida. Tercero, los padecimientos por parte de este mundo prueban qué tan firme es nuestra esperanza de la vida eterna. ¿Qué tanto deseo yo la venida del Señor? Lo cual, ¿qué hace? Bueno, me ayuda a colocar mi interés en los tesoros celestiales y no los placeres terrenales de esta vida. Así que prueban qué tan firme está nuestra esperanza, es decir, lo que estamos esperando, y lo que estamos esperando es a Cristo y su segunda venida. Y los padecimientos de este mundo también prueban nuestra profesión cristiana. Es muy fácil profesar fe, pero de profesar a hacer es lo que hacia donde nosotros debemos apuntar. Los padecimientos de este mundo prueban nuestra profesión cristiana para saber si verdaderamente estamos en la búsqueda de la gloria de Cristo o simplemente estamos buscando algún beneficio terrenal. Por lo tanto, las pruebas, hermanos, no deben ser extrañas para nosotros, sino que es algo que todo creyente ha de experimentar, y lo hará por lo menos en el sentido de tener que enfrentarse al sistema libertino e inmoral de este mundo, siendo todo el tiempo perseguido por las ideologías pecaminosas y diabólicas que cada día se levantan y fortalecen. En nuestro país nadie nos está persiguiendo por ser creyente, pero el mundo y sus ideologías sí están persiguiéndonos constantemente. Los jóvenes en sus colegios, con los amigos que no son creyentes o que no van a ninguna iglesia, todo ello constantemente están diciéndole cosas acerca del mundo, acerca de la perversidad, de la inmoralidad, llevándolos a la deshonra a los padres, llevándolos a la mentira, llevándolos a robar, llevándolos a malos pensamientos. Está el tema de la ideología de género, el hecho de que lo que veamos ya está permeado por cualquier cantidad de perversidades. No nos está persiguiendo el mundo literalmente como en otros países, pero todo este sistema pecaminoso está ahí constantemente queriéndonos aturdir y aturdir y aturdir. Y ante los ofrecimientos del pecado, los cuales son vistos por la sociedad actual como prácticas normales, es ahí donde el cristiano verdadero responderá con abnegación. Mi naturaleza cada día me persigue, todos los días. Y salimos a la calle y encontramos esa presión. Pero cuando decimos no a esto, no por un asunto moral, porque a veces yo sé que hay gente que dice no al licor, no a la droga, pero por asuntos morales. Bueno, en eso no hay nada que glorifique a Dios. Pero cuando nuestra vida se niega a eso y dejamos en claro que la razón es por causa de Cristo, el mundo se burla. Incluso si alguien le dice, si usted dice, no me gusta el licor, ¿pero por qué? No, es que hace daño, no me gusta. Bueno, ni modo. Pero si usted llega a decir, no, por causa de Cristo, también.
tanta bobada, tanta cosa y tanta esto y tanto aquello. Cuando usted ya declara que es por causa de Cristo que no hace esto, que no hace aquello, que no hace lo otro, el mundo se molesta. Así que quiero primero que debemos tener en cuenta en este llamado al gozo en medio del padecimiento, que el padecimiento no es una sorpresa para el cristiano. Y lo segundo a tener en cuenta que nos deja ver el versículo 13 es que el padecimiento nos conecta con la gloria venidera. Versículo 13. El padecimiento en Cristo nos conecta con la gloria venidera. ¿Qué dice el versículo 13? Sino gozaos, es decir, no se extrañen por los padecimientos, más bien gócense por cuanto son participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. En otras palabras, hermano, vive gozoso, gózate en medio de los padecimientos, porque el creyente que se goza en medio de el padecimiento se gozará cuando Cristo regrese. El creyente que se goza en medio de los padecimientos anhela la venida de Cristo, pero porque desea estar delante de Él. Hay creyentes que anhelan la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque está harto de su familia. Porque está harto de la mala economía. Porque está harto de no poder tener a esto, aquello. Por favor, llévame, Dios mío, llévame. Él no quiere ver la presencia del Señor. Él quiere ser sacado de esta vida. Y en eso no hay gozo, hermanos. Ahí no se está gozando en medio de los padecimientos que brinda esta vida por causa de ser creyente. No está anhelando la gloria solamente por querer. Yo quiero estar con el Señor. ¿Por qué? Porque es que verlo a Él en todo su esplendor debe ser lo más maravilloso que un ser humano puede observar. Y por eso, pues mientras eso pasa, yo le pido a Dios que cada día me ayude a gozarme en medio de mis padecimientos. Es que esto es un asunto espiritual, no es un asunto de, hey, saca el gozo que hay en ti, haz fuerza, voy a gozarme porque estoy sufriendo. No, se trata de rogar, de orar al Señor, de sumergirme en la palabra. El apóstol Pablo en Filipenses 1:29 corrobora esto al afirmar que los padecimientos, Filipenses 1:29, que los padecimientos son algo que se nos concedió juntamente con el creer en Cristo. Es decir, que así como el creer en Cristo es un asunto de gracia divina, el que tú padezcas por Cristo es un regalo de la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? Sí, padecer por causa de Cristo, padecer por profesar a Cristo, padecer en este mundo por querer agradarle a Él, es algo que Dios está concedido. Y ojo, porque no todo padecimiento es visible. Hay padecimientos que solamente Dios los está viendo. Cuando tú estás lidiando con la tentación y tú decides decirle no por causa del Señor y solamente Dios está viendo eso, hermano, eso es padecimiento por causa de agradar a Cristo. Y Dios, hermano, está ahí presente. Eso es también un privilegio, que yo pueda estar cediendo, sometido a padecimientos por causa del Señor. Es el privilegio que Dios nos ha concedido. Porque Cristo no es solo la razón de nuestros padecimientos. Cristo es la fuente de todas nuestras bendiciones eternas, espirituales. Él es el camino a seguir. Y si para llegar a la glorificación Él pasó por el sufrimiento, hermanos, usted y yo, antes de llegar a la glorificación de la vida eterna, tendremos que transitar por los padecimientos de este mundo, por las persecuciones, por lo menos ideológicas. No sabemos, hay creyentes que han partido de la presencia del Señor y pudieron partir diciendo, nunca fui perseguido por causa de Cristo. Externamente, pero todos sí somos perseguidos por causa de nuestra propia naturaleza, diciéndonos constantemente, hey, haz así, hey, peca, hey, miente, hey, aírate, hey, responde mal, hey, da mal por mal. Constantemente el mundo en nuestra propia naturaleza nos lleva a esa persecución.
En otras palabras, por donde nuestro Señor Jesús pasó, nosotros pasaremos, para que a donde Él llegó, nosotros también ¿qué? Lleguemos. Ahora, si nos da gozo el pensar en todo lo que hemos recibido en Cristo de parte de nuestro gran Dios y Padre, ¿por qué no hemos de gozarnos también en ser participantes de los padecimientos de Cristo? Más aún cuando sabemos que los padecimientos son parte de nuestra formación diaria como hijos de Dios, para ser cada día a la imagen de Cristo. Por eso, hermanos, gocémonos en nuestros padecimientos como cristianos. Hay razones por las cuales debemos gozarnos en medio de nuestros padecimientos. Ahora, este llamado al gozo ante la aflicción, es reforzado, como yo lo dije, por Dios en todas sus escrituras. Es decir, que el texto de 1 de Pedro 4:13 no es el único texto que nos exhorta a gozarnos en las pruebas y aflicciones que nos vienen. Primero, por la voluntad de Dios, y segundo, por causa del Evangelio. Por ejemplo, usted y yo hemos leído o escuchado muchas veces el texto de Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19, y que donde podemos escuchar o leer esas hermosísimas palabras del profeta Habacuc, diciendo que aunque él no estaba siendo perseguido, sí estaba pasando por una aflicción interna, y él afirmaba que aún en medio de las más duras pruebas, él se gozaría en el Dios de su salvación. Y ojo, porque para Habacuc no habían llegado las pruebas, pero él sabía, por causa de Dios, que iban a llegar. Él dijo: yo, aun cuando eso llegue, me gozaré en el Dios de mi salvación. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, versículo 10 al 12, solo menciono la cita, menciono ahorita Habacuc 3, 17 al 19, Mateo 5, 10 al 12, nuestro Señor nos llama bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia, y les dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En 2 Corintios capítulo 12, versos 9 y 10, el apóstol Pablo dice que por la gracia de Cristo, Él se goza en sus debilidades, afrentas, persecuciones, porque sabe que lo que hay detrás de todo eso, en Cristo, es mucho mejor. Santiago también, el medio hermano del Señor, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, él hace un llamado a tener en gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces, como cristianos, ¿podemos gozarnos en medio del padecimiento? Y la respuesta es, claro, que por supuesto que sí. Sí podemos gozarnos en medio de los padecimientos. ¿Por qué? Porque el gozo proviene ¿de dónde? ¿De adentro hacia afuera o de afuera, de arriba hacia nosotros? Y le doy 3 razones de por qué sí podemos gozarnos en medio del padecimiento. Porque en medio del padecimiento, la misericordia de Dios no nos abandona. Usted por eso puede gozarse. No es un asunto de sobreesfuerzo humano. Porque en medio de las aflicciones, la misericordia de Dios no nos abandona. Al contrario, nos ayuda con su gracia para ser cada día como Cristo. Nos ayuda con su gracia para ser cada día como Cristo. ¿Por qué podemos gozarnos en medio del padecimiento? 2, porque es un privilegio participar de los sufrimientos de Cristo. Sí, es un privilegio participar de los sufrimientos o padecimientos de Cristo. Y escuche esto: siendo esta la manera, una de las maneras en cómo somos identificados con Él en un mundo que le rechaza y lo odia. Siendo esta la manera en cómo nos identificamos con Él en un mundo que le rechaza y lo odia. Cristo mismo dijo: el mundo a mí me odia, a ustedes los va a odiar. Obviamente, si lo seguimos, ¿no? Y tercero, ¿por qué podemos gozarnos en medio del padecimiento? Porque cuando Cristo se revele gloriosamente en su venida, todos los creyentes que nos hemos identificado con Él, también seremos glorificados con Él.
en Él. Cuando Cristo se revele gloriosamente en su segunda venida, todos los creyentes que nos hemos identificado con Él, también seremos glorificados en Él. Así que hay razones, hermanos, por las cuales podemos gozarnos en medio del padecimiento. Hermanos, aquellos que huyen de Cristo, aquellos que huyen del Evangelio de Cristo, de la cruz de Cristo, es porque están aferrados a este mundo, porque no tienen su mirada puesta en Cristo, porque no quieren hacer tesoros en los cielos. Ellos quieren amontonar tesoros en la tierra. Ellos están velando por su comodidad y por su gusto aquí. Jóvenes, yo sé que el Evangelio cuesta, niños, adolescentes, todos. Yo sé que el Evangelio produce padecimiento. Yo sé que el Evangelio trae rechazo de la familia, de los compañeros, de los vecinos, etc. Yo sé que produce eso. Pero esos rechazos, esos padecimientos son temporales. Si preferimos la aceptación del mundo, si preferimos darle la espalda a Dios por la aceptación del mundo, hermanos, amigos, jóvenes, adolescentes, en el día del juicio, Cristo nos dará la espalda a nosotros. Así que gozarse en Cristo y su Evangelio a pesar de los padecimientos es hacer tesoros en el cielo y amontonar riquezas para la eternidad, para luego disfrutar eternamente de aquellos galardones. Hermanos, yo estoy seguro que si Dios nos dejara ver todo lo que nos gozaremos en la eternidad con sus tesoros celestiales, llegaríamos acá y decimos: no, eso es demasiado glorioso, yo no voy a seguir bobeando con las cosas de este mundo. Pero lo que Dios quiere es que tú creas en eso que la Biblia dice que va a pasar. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Es así. Solo que quisiéramos que nos dieran un pedacito. A ver, yo quiero ver cómo es que... Créelo, porque así será. Pero aquellos que tienen su mirada puesta en los deleites terrenales perecerán juntamente con ellos. Hermanos, roguemos al Señor que nuestras miradas no se quiten de Cristo nuestro Señor. Y que este hermoso conocimiento de que recibiremos esta clase de gozo futuro nos ayude cada día a gozarnos en este tiempo presente para servir al Señor y para servir a su iglesia como debemos hacer. Y esto nos lleva ahorita a nuestro segundo punto general. ¿Cuál fue el primero? Un llamado al gozo en medio del padecimiento. Que vimos que el padecimiento no es una sorpresa para el cristiano y que el padecimiento en Cristo nos conecta con la gloria venidera. Segundo punto, un doble recordatorio alentador en el padecimiento. Versículo 14, ¿qué dice? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, ¿qué dice? Es glorificado. Ya mencionamos entonces que este llamado al gozo no está fundamentado en la fuerza humana, sino que está motivado y sostenido por verdades alentadoras encontradas en la Escritura. Y en el texto encontramos dos verdades alentadoras. La primera, ¿cuál es que le dije? Que es un doble recordatorio alentador en el padecimiento. ¿Cuál es ese primer recordatorio? Que somos vituperados, pero somos bienaventurados. Somos vituperados, pero somos ¿qué? Bienaventurados. Ahora, el apóstol no dice que aunque somos vituperados, nosotros debemos declararnos bienaventurados. Como el asunto de estoy enfermo, pero usted diga que está bien. ¿Sí? Estoy mal económicamente, pero usted diga que está próspero. Para que cambie. No, Pedro no está queriendo decir eso. No, yo sé que usted está padeciendo mucho, pero declárese bienaventurado, declárese bienaventurado. No, es que no se trata de declaración.
Pedro sí dice que nosotros hemos sido hechos bienaventurados por el poder y gozo que Dios ha puesto en nuestra vida. No es un asunto de declaración, es una realidad espiritual de su vida. Usted es un bien bendecido por el Señor cuando está siendo vituperado o padeciendo por causa de Cristo. Es por eso que el llamado al gozo no está fundamentado, reitero, en la fuerza humana, sino motivado y sostenido por verdades alentadoras encontradas en la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que creen los creyentes que terminan siendo vituperados por el nombre de Cristo? ¿En qué creemos nosotros y qué es lo que hace que el mundo se moleste? Creemos que Jesús es el Hijo eterno de Dios. ¿Usted cree eso? Que Jesús fue enviado por el Padre como el Mesías para cumplir la misión de redimir y salvar a pecadores como nosotros. Que la manera de cumplir esa misión fue muriendo en la cruz, pero resucitado por Dios mismo al tercer día. Que Cristo es el Salvador, pero también debe ser el Señor que gobierna nuestras vidas. Que como seguidores y discípulos de Cristo ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Que nuestra meta ahora es vivir como lo que somos en este mundo, extranjeros y peregrinos, cuyo punto de llegada es la eternidad con nuestro Dios. Que no hay necesidad de perder nuestro tiempo viviendo conforme a nuestros deseos carnales, sino conforme a la voluntad de Dios. Que ahora somos verdaderamente hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, al que debemos servir con gozo, amor y unidad. Por creer esto, tú terminas padeciendo. Y cuando tales verdades que surgen del conocimiento exacto de las Escrituras son creídas y defendidas con vehemencia, entonces es ahí cuando seremos cristianos, hermanos, que han renunciado a sus propias vidas para obtener la vida de Cristo, que han soltado su orgullo y soberbia humanos para tomar la abnegada cruz de nuestro Señor, que aman la santidad de Dios y aborrecen el pecado, y que aborrecemos el sistema de este mundo que nos aleja de la gloria de Dios, que amamos a Cristo y nos deleitamos en los medios de gracia que son la oración, la meditación de la palabra, la vida congregacional, y que somos cristianos y seguiremos siendo cristianos que demostrarán su amor por Cristo mediante su amor por los otros creyentes que también aman a Cristo y han rendido sus vidas por Él. Por todo esto, hermanos, es que el cristianismo es mucho más que una religión. Somos una religión cristiana, indudablemente, porque una religión, ¿qué hace? Una religión, la palabra religar, es una religión es algo que religa a personas en un mismo propósito. El cristianismo es una religión que busca con sus verdades bíblicas reunir a personas con el propósito de adorar ¿a quién? A Cristo. Pero es más que una religión, porque no es simplemente un asunto ahí de algo que queremos informarnos. Ser cristiano es mucho más que un título. Por ello gocémonos en nuestros padecimientos como cristianos. Ahora ya sabemos entonces con respecto al vituperio por el nombre de Cristo que es propio de los cristianos. Ser tratados con insultos, injusticias, o ser tratados con rechazos, ¿verdad? Por ser representantes de todo lo que Cristo es. Y aparte de eso, la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, cuando las personas religiosas y otros enemigos del Evangelio de Cristo hablen mal de nosotros y nos persigan por nuestra fe o nos rechacen por causa del Evangelio de Cristo, hermanos, no tenemos por qué caer en depresión o en tristeza, sino más bien que llenarnos del gozo de Dios, porque no somos los pobrecitos de este mundo, somos los que, los bienaventurados de Dios, los bienaventurados del Señor.
Hermano, la realidad del hecho de que el mundo nos aborrezca, aunque ellos no se den cuenta y lo nieguen si se lo decimos, no es más que una proyección de la ira y la envidia que Satanás y su ejército nos tiene a nosotros, los herederos de Dios. A Satanás le remuerde la cochina envidia de que él vaya a ser condenado y nosotros, pecadores viles, hayamos sido redimidos para ser salvados. Por eso, hermano, reitero, el odio que nos tiene el mundo, las personas del mundo, es una proyección de la ira de Satanás, es una proyección de la envidia del mundo, de la envidia que él tiene. Gocémonos en el Señor. Y esto en especial porque en medio de este mundo que solo da angustia, aflicciones y padecimientos para la iglesia, Dios no solamente nos ha hecho gozosos por concedernos a su Hijo Jesucristo, sino que también nos ha concedido su Espíritu, y esta es la segunda verdad alentadora. La primera verdad alentadora, ¿cuál fue? Que somos vituperados, pero somos ¿qué? Bienaventurados. Y esto refuerza estas verdades alentadoras. La segunda, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. En el versículo 13 se nos plantea la esperanza de que si en esta tierra padecemos por Cristo, en la gloria eterna hemos de gozarnos en gran alegría con Él. Pablo, por ejemplo, dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Sin embargo, quede nuestra vida presente. Porque es que el aliento para nosotros no es, no, sea un miserable aquí, que en la eternidad usted ya va a cambiar todo. Entonces yo mientras esté aquí no me puedo gozar. Claro que sí. Por eso los apóstoles, los escritores constantemente están diciendo ¿qué cosa? Hey, gócense acá, porque pueden gozarse acá, pueden deleitarse acá. Es decir, no podemos ser cristianos que estamos todo el tiempo, ¿no? ¿Y cómo está? Yo utilizo la palabra sobreviviendo, pero no digo sobreviviendo porque ya quiero que voy a morirme. Espero el Señor venga por mí hoy porque ya no quiero aguantar más en este mundo. No se trata de eso. Claro que estamos sobreviviendo por la gracia del Señor. Claro que en este mundo se sobrevive, pero se sobrevive acompañado por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hermanos, tenemos el maravilloso privilegio de contar con el Espíritu Santo. Y contar con el Espíritu Santo es un asunto de gracia. Yo pienso en esto. ¿Cómo Dios, el Santísimo Dios, entregó a su Hijo lo que Él más ama por mí? ¿Cómo Cristo, la segunda persona de la divinidad, el eterno Hijo de Dios, fue a la cruz del Calvario por mí? Y pienso en esto. ¿Cómo es posible que la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo de Dios, haya venido a morar en seres como nosotros? Eso me parece, hermanos, impresionante. Eso me parece tan lleno de gracia. Se requiere entender la gracia de Dios sobre nuestra vida para uno poder decir, wow, eso hizo el Señor. Sí, hermanos, eso hizo el Señor. Y por eso hay razones para gozarnos con ese Espíritu Santo, con ese ayudador, con ese otro consolador que se nos ha dado. Por eso observe que el apóstol dice, el glorioso Espíritu de Dios. Y glorioso significa lleno de gloria. Y es un tipo de lenguaje, incluso, ese término glorioso, es un tipo de lenguaje del Antiguo Testamento que hace referencia a lo que se llamaba la Shekinah de Dios. ¿Y qué era la Shekinah de Dios? La presencia, la gloria misma del Señor. Ay, pero aquí no vemos que temblemos, que se llene esto. Eso es show. Eso es antibíblico.
hasta mover de demonios son. Yo estoy seguro que la presencia de Cristo, de Dios, está aquí con nosotros. Porque somos el pueblo del Señor, sobre quien habita el Espíritu Santo, juntos reunidos, adorando su nombre, escuchando su palabra. En otras palabras, los creyentes entonces somos seres redimidos que andamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por ello la verdad central de nuestro sermón, ¿cuál fue? Gocémonos en nuestros padecimientos como cristianos, porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Esa es la razón por la cual debemos gozarnos, mis amados hermanos. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos el Espíritu Santo reposando sobre nuestras vidas, toda la blasfemia que de este mundo surja contra nosotros en la iglesia no es más sino la blasfemia contra el nombre, contra la obra y contra el señorío de Cristo. Sin embargo, mientras ellos lo blasfeman, nosotros debemos estarle ¿qué? Siempre glorificando por nuestra fe, lealtad y disposición a honrarle en medio de esta generación malvada y perversa. Note lo que dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo lo siguiente: los creyentes bien pueden sobrellevar el vituperio, viendo que el Espíritu de gloria reposa sobre ellos como sobre Cristo. No puede estorbar la felicidad de los justos, aunque sean vituperados por amor de Cristo, porque ellos retienen ante Dios su entera gloria, como teniendo al Espíritu con el que la gloria está inseparablemente unida. El Espíritu Santo en nosotros, el glorioso Espíritu Santo en nosotros, es la razón por la cual, mis amados hermanos, podemos gozarnos en medio de ¿qué? De los padecimientos. Sea la razón por la que sea, o la vía por la que vengan esos padecimientos. Hermanos, ciertamente el hecho de que Dios en esta presente vida nos haya concedido no solo su Hijo, no solo su amor, sino también su Santo Espíritu morando en nosotros, es una maravillosa gracia, una sublime gracia que al ser recordada realmente nos hace sentir como bienaventurados, aunque seamos vituperados. Bienaventurados en este mundo de padecimientos, aflicciones, y por lo tanto producir gran aliento en nuestras vidas para el aquí y el ahora. Porque no estamos hablando de algo que hemos de recibir, sino de algo que tenemos que ya. Hermano, podemos gozarnos en medio de los padecimientos. Y por eso roguemos que esta gran verdad haga reverdecer nuestra fe cada día de nuestra vida. Hermano, ¿cuál? Que el Espíritu de Dios, el glorioso Espíritu de Dios, está morando en usted y en mí. Y esto por un lado es una bienaventuranza, por otro lado, hermanos, es un asunto de seriedad, de saber cómo debe comportarse mi vida, cómo debemos comportarnos, porque no tenemos a cualquiera morando en nosotros, tenemos morando en nosotros ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué vimos? Un llamado al gozo en medio del padecimiento, razones por las cuales podemos gozarnos en medio del padecimiento, y vimos un doble recordatorio alentador en el padecimiento. Hermano, la realidad es que el padecimiento como cristiano se origina por llevar y poner en alto el santo nombre de Cristo, su santo evangelio siempre marcado en nuestras vidas. Por tal razón no nos avergonzaremos, sino que en ese mismo nombre y por ese mismo nombre nuestro bondadoso Dios y Padre debe ser alabado, debe ser glorificado en nuestras vidas. Y roguemos siempre que el Señor nos ayude a cumplir eso que se está afirmando, mis amados hermanos. No nos avergoncemos, más bien gocémonos en el Señor y roguemos a nuestro buen Dios que para que estas exhortaciones que nos está dando el apóstol sean correctamente aplicadas en nuestra vida, mis amados hermanos. Sean correctamente aplicadas a nuestra vida.
Bien debemos saber que los cristianos no deben sorprenderse cuando les corresponda padecer, sino que debemos recordar que es algo que el Señor mismo nos ha concedido por su gracia. Y por eso más bien debemos gozarnos y sentirnos, sabernos más bien dichosos o bienaventurados cuando por causa del nombre de Cristo tengamos que padecer, porque no vamos a ceder a esto o a aquello. ¿Qué podemos aplicar en nuestra vida? 3 cosas, hermanos. 3 aplicaciones para nuestra vida. La primera es la verdad central, resaltada constantemente. ¿Cuál? Gocémonos en nuestros padecimientos como cristianos, pues Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Hermanos, gocémonos en nuestros padecimientos como cristianos, pues Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Demos gloria a Dios, hermanos, realmente, porque eso es lo que nos hace a nosotros bienaventurados. Ser redimidos por Cristo y ser morada del Espíritu Santo. Segundo, gózate por los padecimientos por ser cristiano. Eso significa que estás en y con Cristo. Gózate por los padecimientos por ser cristiano. Eso significa que estás en y con Cristo. Esta es la razón por la que los creyentes, a pesar de las aflicciones, jamás debemos avergonzarnos de nuestro Señor, jamás debemos avergonzarnos de su Evangelio. Recordemos que el gozo en los padecimientos o en el padecimiento es la manera en cómo daremos verdadero testimonio de luz como creyentes peregrinos en este mundo. ¿Qué pudiésemos hacer? ¿Qué imagen estaríamos dándole al mundo si al primer padecimiento por parte de este mundo, el mundo mismo ve que nosotros damos pasos atrás? Que ante el primer padecimiento, ante la primera aflicción, entonces el mundo observa cómo nos escondemos porque no nos gusta padecer. ¿Qué veracidad le brindamos al mundo de esa manera? ¿Qué convicción le brindamos al mundo cuando el mismo mundo observa que nos apabullamos y nos desanimamos por causa de sus padecimientos? Pero cuando entendemos verdades gloriosas como esta, de que padecer en Cristo significa que estamos en y con Cristo, debe, amado hermano, llamarnos ¿a qué? A que ante el padecimiento no debemos buscar nuestra dignidad, sino la dignidad de Cristo nuestro Señor. Y por eso la tercera aplicación: no reniegues por los padecimientos que da este mundo. Este mundo tendrá un triste y aterrador final. No reniegues por los padecimientos que da este mundo. Este mundo tendrá un triste y aterrador final. Hemos sufrido, claro, y seguiremos sufriendo. Hemos padecido y seguiremos padeciendo, sea por parte de personas externas o por nuestra propia naturaleza. Pero hermanos, que nuestras almas no se desalienten, mucho menos se avergüencen, sino que nos gocemos y nos sintamos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha redimido, y habiéndonos redimido, nos ha concedido su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que no desfallezcamos, para que no nos desalentemos, para que no nos acongojemos, sino para que con la ayuda y presencia de Él sigamos perseverando en este mundo. Resilientes, no en nuestras fuerzas, sino por la gracia divina. Perseverantes por la gracia de nuestro Señor, mis amados hermanos. Y que de esta manera podamos entonces animarnos unos a otros. Que así como este doctor, al ver a este predicador, Misón Mioa, y decirle: tu Dios es una realidad para mí, hermanos, que las personas puedan ver nuestra vida en Cristo y puedan decir: tu Dios es una realidad para mí.
porque tú verdaderamente, a pesar de él, exaltas el nombre de Cristo. Hermanos, ¿hay motivos para gozarnos en medio del padecimiento? Claro que los hay. Mira todo lo que hemos hablado al respecto. Y al no creyente, amigo, la vida cristiana no es una vida de flores, no es una vida de bonanzas. Ya has visto y has escuchado que la vida cristiana es un camino de padecimiento, es un camino de dificultades, empezando por nosotros mismos. Nos toca padecer por causa de nuestros deleites, nos toca padecer diciéndole no a nuestros deseos carnales, pero vale la pena, vale el esfuerzo de padecer estas cosas por causa de Cristo, porque la recompensa que hay después de ello es inmensamente gloriosa. ¿Qué te digo sino que creas en Cristo? Que no mires los padecimientos, que al final eso es terrenal, que al final eso es pasajero, pero la recompensa del Señor es eterna. Y estamos hablando de tu salvación. Que el Señor traiga salvación a sus vidas. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué bueno es permitirnos escuchar esto, Señor. Tu gloria cada día nos ayude a tener nuestra mirada puesta en el galardón. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, te lo pedimos. Que podamos gozarnos, Señor, en medio de nuestros padecimientos como cristianos, porque Dios nos ha dado su Espíritu. Tú nos has dado tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Dios. Guárdanos de los padecimientos que son por causa más bien de nuestros pecados. Y manténnos gozosos, o ayúdanos a mantenernos gozosos ante esos padecimientos que son por causa de Cristo. Ayúdanos, Señor, cada día a recordar que padecer como cristianos es un recordatorio de que estamos en Cristo y con Cristo, Señor. Y guárdanos más bien de renegar, de pelear, de quejarnos por los padecimientos de este mundo, Señor. Al final eso es pasajero, es efímero. Tú vendrás pronto, Señor, y castigarás todo ello, Dios. Mientras eso pasa, Señor, que podamos nosotros tener una vida de gozo, una vida de deleite, una vida de adoración en espíritu y en verdad, Señor. Gracias. Muchas gracias por tu palabra. Te pido que ya corra, sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.